Según un estudio realizado por el Centro de Innovación Educativa dentro de la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela, durante los años 2018 y 2021, aproximadamente 1,2 millones de estudiantes abandonaron las aulas para irse a otros países en busca de un mejor futuro. Pero ¿qué sucede con esos estudiantes que se quedan dentro del país a finalizar su carrera? Ese es el caso de la invitada especial que tenemos el día de hoy. Bienvenidos a Beneco, más allá de las fronteras. El presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela afirmó que para el año 2019, aproximadamente el 40% de los estudiantes universitarios habían abandonado las principales casas de estudios dentro del país. Sin embargo, el caso que tenemos el día de hoy es de un estudiante que decidió finalizar su carrera dentro del país y el día de hoy ejerce felizmente su carrera. Hola, mi nombre es Inés Marchesín, soy venezolana, actualmente vivo en Maracay, estado de Aragua, y soy odontólogo. Cuando inicié en buscar mi cupo, mi proceso de la OXU, no sabía específicamente qué estudiar porque realmente me gustaban muchas cosas. Yo quería estudiar medicina en ese entonces y en la mayoría de las opciones apliqué como medicina. Y en la última opción, porque eran 6 nada más, en la última opción coloqué odontología porque realmente no me veía estudiando odontología, yo la coloqué simplemente por llenar esa casilla y ya. Para mi sorpresa fue que quedé seleccionada en odontología. Yo tenía una madrina que en ese entonces era rectora de la Universidad Rómulo Gallegos y me ayudó a ingresar. Entonces yo le dije, madrina, mira, qué posibilidades hay de que como me estás ayudando a entrar mucho más rápido para estudiar, qué posibilidades hay para yo poder estudiar medicina. Y en ese entonces mi madrina me dice, ¿cómo va a ser posible que tú vas a estudiar medicina si tú no te imaginas la cantidad de estudiantes que están interesados en estudiar odontología? Porque en ese entonces una de las carreras más cotizadas, por así decirlo, para estudiar era odontología. En aquellos tiempos vendían los cupos y el cupo más caro de esa universidad era odontología. Creo mucho en la suerte, en el destino, y yo dije, bueno, está bien, si mi madrina me está ayudando a entrar mucho más rápido por odontología, me dice que es una mejor opción, y de paso me salió esa opción en la OXU, que era decir que yo tengo que estudiar odontología. Eran aproximadamente 30 secciones de primer año nada más y aproximadamente entre 60 o 80 alumnos cada sección, éramos demasiado. Tenían que reajustar los listados. Colocaron la actualización del listado y resulta que me cambiaron de sección. En el momento que me cambiaron de sección, obviamente ya mis demás compañeros en esa sección nueva ya tenían su grupo, su cuestión, y yo llego nueva. Me sentí demasiado mal, empezaron los cambios, no me sentía cómoda en San Juan del Morro, no me sentía cómoda en esa nueva sección, no me sentía que estaba en mi lugar. Yo venía de mi terruño, de mi liceo, de mis compañeros que éramos uno, nos complementábamos demasiado bien, yo me sentía demasiado bien con mi grupo de amigos porque todos teníamos una manera de pensar muy diferente, pero nos complementábamos y nos aceptábamos tal cual era. Y llegar a la universidad donde realmente es un grupo de personas que te juzgan por cualquier cosa, te juzgan por tu físico, te juzgan por tu capacidad económica, te juzgan por tu manera de pensar, tu manera de ser. Es un cambio muy fuerte. Cuando empecé a estudiar odontología no me gustó la carrera. Yo simplemente, cuando ya estábamos finalizando el año, yo decidí hablar con mi mamá. Mira mamá, a mí no me gusta esta carrera, yo creo que debería cambiarme porque no me siento cómoda, no me siento bien, no siento que sea lo mío. Y en ese entonces mi mamá me dice, ¿cómo es posible que te vas a cambiar si ya hemos invertido demasiado en esta carrera? Ya habíamos comprado material, instrumentos, ese tipo de cosas. Y bueno, no tuve la opción de cambiarme de carrera. Hablé conmigo misma internamente y dije, mira, si tú vas a hacer esto, tú te vas a graduar de esto y tú vas a hacer de tu vida esto que estás estudiando, tú tienes que empezar a amar tu carrera, tú tienes que empezar a agarrarle amor, a agarrarle cariño, a emocionarte con lo que estás haciendo, a entregarte, porque sinceramente no vas a ser una profesional mediocre. Y bueno, poco a poco me fui enamorando de ella y realmente fue una de las mejores, por así decirlo, de mi sección, fue una de las destacadas, pero precisamente fue por mi
empeño y mi entrega, en el sentido de que quería dar lo mejor de mí. Yo dije, mira, no sé qué quiero hacer, pero lo que sí sé es que lo que haga, sé que lo voy a hacer bien. Porque si este va a ser mi futuro, entonces tengo que dar todo de mí, tengo que entregarme al máximo para poder tener buenos resultados. Una de las principales causas de la deserción de los estudiantes en general es la precariedad que sufren actualmente en las diferentes casas de estudios los servicios básicos. Servicios como lo son el transporte, el comedor o salones de ensayo se encuentran en estado de abandono. Sin embargo, ¿cómo atravesó esta situación Naismet para poder graduarse dentro de Venezuela y no morir en el intento? Realmente las dificultades que se me presentaron en el transcurso de mi carrera fueron varias, fueron bastantes, considerando que no somos una familia pudiente. Muchas de las dificultades que se presentaron fueron económicas, considerando que esta carrera es bastante complicada o demandante a nivel económico, porque estamos trabajando directamente con personas, necesitamos muchísimos instrumentos para los distintos procedimientos que se hacen, porque estás estudiando y de una vez estás trabajando directamente con el paciente. Entonces necesitas instrumentos, necesitas materiales de calidad, necesitas una cantidad de cosas bastante importantes para poder ejercer tu carrera, para poder trabajar y poder aprender X cantidad de procedimientos que se necesitan para tu prepararte. Entonces es bastante limitante en el sentido de que si no tienes una fluidez económica bastante consolidada, se te complican un poco las cosas. La mayoría de las limitaciones fueron económicas y emotivas. Emotivas porque se supone que uno se decae demasiado en cualquier cantidad de situaciones, por ejemplo, con los pacientes, cuando no consigues pacientes, gracias a Dios, yo tuve la ventaja de que mis pacientes fueron demasiado leales, mis pacientes fueron lo máximo. Muchos de mis compañeros tuvieron inconvenientes de que no se podían graduar porque los pacientes se le iban cuando ya estaban terminando los procedimientos. También por la parte familiar, en el transcurso de mi carrera ocurrieron muchas cosas. Mi mamá se enfermó, que era mi principal apoyo y mi principal pilar, tanto económico como emotivo, pues. Pero nunca faltan esas otras personitas que te ayudan a seguir adelante, que te ayudan en el momento que tú te sientes muy decaído, en el momento que te hace falta algo para poder avanzar, porque por ejemplo segundo año para mí fue bastante complicado porque fue el año donde yo tenía que empezar a tener poder adquisitivo para poder sacar las diferentes prácticas que necesitaba, y en ese momento lamentablemente mi mayor apoyo, que era mi madre, no podía porque estaba en una situación de salud bastante complicada, y por supuesto todo se complicó, eran demasiados gastos, la situación país era terrible. Entonces es una cuestión que por todos lados veíamos como que obstáculos, obstáculos, obstáculos. También se presentaron muchos inconvenientes en los diferentes años. En tercer año todo era demasiado caótico, era demasiado frustrante en el sentido de que tercer año ya empezábamos a tratar directamente con los pacientes, y muchísimas conocidas habían repetido hasta 3 veces tercer año porque es un año demasiado complicado. Entonces yo desde los inicios preparé a mi mamá psicológicamente. Mira mamá, tercer año es demasiado complicado, puede que me quede ese año porque de verdad que yo no sé cómo vaya a superar ese tipo de cosas. Por otro lado, había un amigo que él era súper echado para adelante y en un solo año pasó su año fabuloso, le fue excelente. Entonces yo veía las dos caras y yo decía, pero si él pudo pasar ese año, ¿por qué yo debería limitarme o porque a mí me debería ir mal? En lo absoluto. Fui una de las estudiantes que terminó muchísimo más rápido ciertas materias. Por ejemplo, teníamos una asignatura, una preclínica que era bastante complicada, que se llama endodoncia, que es para realizar tratamientos de conducto, y era una de las más complicadas porque lógicamente las unidades no funcionaban, la luz no funcionaba, el agua no funcionaba, teníamos una sola sala de rayos X donde 500 estudiantes tenían que sacar radiografías para poder avanzar con sus tratamientos, y que se hacían 3 tratamientos de conducto al año. Entonces era un tratamiento de conducto
laxo. Y yo con mi temor de que me podía quedar, bueno, yo me esforcé al máximo y los 3 tratamientos de conducta los saqué en el primer laxo, que eso fue realmente un logro grandísimo, porque no muchas personas lograban hacer eso, pues. Pero que me impulsó a mí para poder avanzar y para poder terminar tan rápido fue el miedo de que no quería quedarme, el miedo de que no quería pasar por esa situación de repetir tantas veces ese año. Y entonces realmente fue una satisfacción personal en el que ese año tan difícil y que yo le tenía tanto miedo, logré pasarlo como si nada, me lo comí. Yo estudié en una universidad pública donde realmente teníamos que tener en cuenta muchísimas cosas, las unidades no servían, teníamos que hacer autogestión para poder avanzar nuestros requisitos, si algo no servía nosotros mismos teníamos que buscar la manera de solucionarlo, ese tipo de inconvenientes nos retrasaba a nosotros y también a los demás estudiantes. Entonces, si los años que estaban por encima de nosotros estaban atrasados, por supuesto que nosotros, que éramos los años más chiquiticos, nos iba a seguir atrasando. 8 años y 6 meses porque aparte de que tenía todos los inconvenientes de la universidad como tal, que nos retrasaba demasiado, se nos sumó la pandemia, que realmente es impresionante como nuestra promoción tuvo tantísimos inconvenientes para poder salir a flote y por eso se extendió tanto, porque éramos muchísimos alumnos y todo era un desastre. Entonces prácticamente teníamos año y medio viendo un año académico y otro año de vacaciones. Anudado a eso, se sumó el año de pandemia. Entonces todo nos los atrasó, fue demasiado frustrante porque uno decía, Dios mío, ¿cuándo me voy a graduar? ¿Cuándo por fin voy a salir de esto? Y bueno, es una situación que realmente cansa demasiado porque se supone que tú te planificas en una cantidad de tiempo. Yo, por ejemplo, en el momento que salí a los 17 años, que ingresé a estudiar odontología, yo se suponía que a los 23 años iba a estar graduada y no, me gradué a los 25 años, pero realmente uno no se tiene que frustrar porque lo que es para uno tarde o temprano llega. En mi experiencia estudiando durante los disturbios, no, realmente yo nunca me involucré tantísimo en ese tipo de cosas porque me da miedo, pero sí apoyaba muchísimo en las marchas, apoyaba muchísimo a mis compañeros que realmente siempre estaban dando la cara porque en un país que realmente está en crisis, que nada sirve, nosotros estábamos totalmente ligados a lo que podía ofrecernos la universidad, porque si las instalaciones de la universidad no servían, nosotros no podíamos avanzar. Nosotros necesitábamos unidades dentales que por supuesto eran de la universidad. Si no había agua, nosotros no podíamos avanzar. Si no había luz, no podíamos avanzar. Entonces ese tipo de cosas en esos años fue demasiado frustrante porque nada funcionaba, nada servía, los servicios estaban caóticos y eso nos atrasaba muchísimo más. Aparte que los disturbios a nivel general causaban demasiado desastre, tanto interno como externo, nos atrasaba muchísimo. También estaba el tema de la escasez de alimentos, que o ibas a estudiar o ibas a hacer colas para comprar los X alimentos que te faltaban. Realmente es bastante frustrante porque tienes que concentrarte en sacar una carrera que te exige demasiado y por otro lado tienes a tu alrededor el mundo que está caótico, el país que no sirve para nada, los servicios que son un asco, te tienes que concentrar para poder salir adelante y para poder lograr lo que quieres. Necesitas demasiada concentración, necesitas demasiada voluntad para salir adelante, pero bueno, toca. Estamos en este país y realmente el que quiere salir adelante es el que sale adelante, porque acá las cosas no son fáciles. Y si pretendes estudiar algo que supuestamente es fácil, no lo va a hacer porque el país en sí no te genera ese tipo de situaciones para que las cosas sean fáciles. Igualito te tienes que esforzar. Nunca se ha dicho que la vida de un estudiante universitario es completamente fácil. Y no, esto no sucede solamente en Venezuela, sino en muchos de los países latinoamericanos. Sin embargo, ¿cómo pudo solventar Naismer en las épocas frías o en las épocas difíciles para poder salir adelante y sacar su carrera a flote? En segundo año fue donde tuve que hacer
muchas más cosas o empezar mis emprendimientos, por así decirlo, pero en primer año cubría mis cuestiones, mis gastos, por así decirlo, vendiendo maquillaje. Vendía maquillaje por aquí, maquillaje por allá. Mis vacaciones eran de aproximadamente un año, entonces yo aprovechaba ese año para trabajar en lo que me saliera, para poder reunir y comprar mis materiales, mis instrumentos, mis cuestiones, porque soy un tipo de persona que me gustaba tenerlo todo en el año que estaba cursando. Precisamente porque cuando tú tienes limitaciones económicas, tú sabes perfectamente que la cuestión económica, si a ti se te presenta un inconveniente, se te presenta que te hace falta un material o un instrumento, se te va a hacer complicado conseguirlo en ese instante porque no tienes la capacidad económica para resolver de manera inmediata. Entonces yo soy y era en ese entonces el tipo de persona que me concentraba demasiado en reunir lo que necesitara, todo lo que me exigía el año siguiente que iba a cursar, para que cuando yo realmente estuviese estudiando no tuviese que dar batalla o estar pasando trabajo para conseguir X material o X instrumento, porque realmente le sacaba provecho a ese año de vacaciones. Yo vendía natilla, vendía queso, vendía café. Una de las anécdotas con el café fue que, por ejemplo, hay una imagen en Facebook, un meme, que dice un niñito que lleva en una carreta frutas, no sé qué, algo así, vende en esa carreta ese tipo de frutas, hortalizas, y empieza a llover. Entonces el niñito se esconde debajo de la carreta para él cubrirse de la lluvia. Bueno, yo vendía café cerca de mi residencia. Un día me llevo yo una mesita de plástico y la coloco en toda la avenida con todos mis cafés, y siempre tenía una amiguita que me acompañaba para muchos lados, siempre estaba allí apoyándome, y entonces yo coloco mis cafés, mis cosas encima de la mesa y empieza a llover. Entonces mi amiga obviamente buscó un sitio donde refugiarse y yo no podía dejar mi café allí solo. Entonces yo agarro mis cafés, los meto en una cajita y me meto debajo de la mesa para cubrirme de la lluvia. Y entonces la condenada viene y me toma una foto y se la envía a mi mamá, a mis hermanas, y entonces esa foto dio demasiada ternura y nostalgia, por así decirlo, pero por otro lado se vio lo aguerrida que son las personas cuando realmente quieren lograr las cosas, porque eso lo estaba haciendo para sacar mi carrera adelante, pues. También recuerdo cuando llevaba mi cabita con mi poco de natillas, mi poco de quesos, y me colocaba en el mercadito de San Juan de los Morros, ya me conocían, me iban a comprar mis natillas súper divinas. Y bueno, realmente tuve que trabajar de ciertas cosas para poder salir adelante. Otro de mis logros más maravillosos fue que trabajé unos meses en una panadería, también en ese trayecto de vacaciones, y entonces yo necesitaba tener mi esterilizador para el año siguiente, que era tercer año, y cuando íbamos a empezar a atender pacientes. Entonces, ¿qué sucede? Que necesitábamos esterilizar siempre instrumentos. Y yo soy el tipo de persona que me gusta tener mis cosas para no tener que estar dando golpe y buscando en otro lado. Entonces yo me empeñé que quería mi esterilizador, y todo lo que agarraba en el trabajo lo reunía para poder comprar mi esterilizador. Y una de las anécdotas es que me regañaban porque todo lo reunía, no tenía buenos zapatos, no tenía buena ropa, porque todo lo estaba reuniendo para poder comprar mis cosas. Lo cierto fue que reuní, me compré mi esterilizador, todo me salió excelente. Realmente cuando las cosas son para ti y no hay nada que te lo quite. Cuando yo voy a pasar a tercer año y yo veo mi lista de todas las cosas que necesitaba para poder ingresar a tercer año y me pongo a tachar las cosas que ya tenía, entonces cuando yo veo esa lista y me doy cuenta que, Dios mío, logré comprar absolutamente todo, logré tener todo lo que necesito para el año siguiente, fue una satisfacción muy grande, porque en ese momento tú te das cuenta que tus métodos son los correctos. Que eso que cuando a ti te dicen tienes que comprarte esto, o tienes que vestirte mejor, o tienes que estar más presentable, no. Sigue tu manera de hacer las cosas, porque así es como realmente lo vas a lograr. Y si a ti te hace falta algo más adelante, nadie te va a decir, mira, te hace falta esto, toma, no. Tú eres el único que tienes que buscar las maneras de solucionar tus cosas, y si tu método no va de acuerdo con el método de las demás personas, es tu problema. Es tu problema y tú eres el único que tienes que solucionar. Ya las demás personas se encargarán de solucionar lo suyo. Realmente tienes que confiar en ti
y hacer lo posible por lograr lo que quieres. Mi tesis fue, me inspiré en mí misma porque se trataba de deformaciones dentofaciales por succión digital. Y me inspiré en mí porque cuando yo estaba en la barriga chupaba dedo y se me hizo una deformación en el tabique y en el maxilar por chupar dedo. Entonces yo quería indagar e investigar un poco más sobre ese tema y como que concientizar a las personas de que los hábitos son muy malos o los malos hábitos. Entonces que tenemos que tener en cuenta e instruirnos un poquito más, porque quizás si hubiésemos tenido más conocimientos, ese tipo de cosas se hubiesen evitado. La tesis se realizó justamente en el proceso de la pandemia, fue una locura, porque mi compañera y yo, las tesis en mi universidad se hacen en conjunto, se hacen en pareja, y ella está en Amazonas, yo estaba en Guárico, la señal era horrible, el internet no funcionaba, la tesis teníamos que defenderla online, entonces todo fue desastroso, pero logré hacerlo. Y realmente fue un momento demasiado maravilloso cuando de pronto te dicen aprobado y de paso con nota máxima. Realmente fue bastante satisfactorio porque tú dices, Dios mío, lo logré, ya este es el paso final. Y allí prácticamente ya está listo, ya tu carrera está lista, lo que te hace falta es tu título y listo. Muchísimas veces se me pasó por la mente abandonar. Yo creo que es falsa la persona que diga que está estudiando y que en ningún momento se le pasó por la mente estudiar, a menos que las condiciones sean demasiado óptimas. Pero en este país realmente para tú sacar adelante una carrera necesitas demasiado esfuerzo. Y una carrera que conlleva tantísimos años para tú poder lograr obtenerla, tú sientes que las oportunidades se te van de las manos, se te desvanecen, son tantas cosas que quisieras hacer y realmente no puedes porque necesitas estar allí para poder sacar tu carrera adelante. Hoy por hoy le doy gracias a Dios por no haber abandonado nunca. Realmente soy del tipo de persona que se esfuerza demasiado para lograr lo que quieres, porque imagínate haber abandonado y realmente haber agarrado todos esos años y desecharlo, porque ni te graduaste y todo ese tiempo que tuviste esforzándote para lograr eso, lo desechaste, ni siquiera lo aprovechaste en otras cosas. Entonces uno de los mensajes sería jamás abandones, termina lo que comenzaste, porque si abandonas no lograste lo que querías y de paso perdiste todos esos años que invertiste para poder lograr eso y que de paso no lo culminaste. Y yo le decía a mi papá, mira papá, me está sucediendo esto, no puedo, porque ya estaban empezando las prácticas y yo no tenía el poder adquisitivo para poder costear ese tipo de cosas. Entonces, mira papá, yo no puedo, creo que se me está complicando demasiado la broma, yo creo que tengo que abandonar. Y mi papá me dice, recuerdo claro, que me decía, mami, espérate un poquito, vamos a ver cómo van fluyendo las cosas, lo vas a lograr, pero no abandones todavía. Y uno de los sentimientos más hermosos que yo tuve en el momento de graduarme fue cuando yo iba caminando con mis demás compañeros a sentarnos para poder recibir el título. Entonces yo iba caminando y yo veía todo tan arreglado, yo tan hermosa, y en el momento que yo voy caminando para poder ubicarme en el sitio y yo veo hacia las gradas y estaba mi hermana que no la querían dejar pasar porque llevaba a la niña, pero cómo hizo para entrar, no sé, pero ahí estaba mi hermana, estaba mi papá, estaba mi mamá, y una de las cosas que se me vino a la mente en ese momento cuando yo los veo allí fue cuando estaba hablando con mi papá y que le decía que yo iba a abandonar, pues. Y en ese momento se me vinieron demasiadas cosas a la mente porque yo dije, Dios mío, si yo hubiese abandonado, yo no estuviese viviendo en este momento y yo no estuviese viendo a mi familia allí en las gradas, observarme y estar tan orgullosa de mí. Entonces, en ese momento le di demasiadas gracias a Dios por haber escuchado las palabras de mi papá y de haberme alentado a no abandonar. Actualmente en Venezuela y en muchos otros países, los becarios o los pasantes son un poco denigrados por la mayoría de la población. ¿Cómo ha podido enfrentar Nesmer esta situación para poder ganar clientes y poder surgir como odontóloga dentro del país? En el momento de graduarme tenía varias opciones de trabajo.
Yo cuando migré a Maracay, porque yo vivía en Altagracia y tú cuando migré a Maracay, yo me vine con la esperanza de tener o de buscar nuevas oportunidades, pero no tenía ningún tipo de palanca. No conocía absolutamente a nadie, no sabía cómo iba a hacer, ni qué tipo de situaciones se me iban a presentar. Entonces yo agarré como 2 semanas, metí el currículo, mucho currículo, caminé demasiado, metía como 10 currículos por día y me llamaron de una clínica. En el momento que me llamaron de esa clínica fue para ser recepcionista y justamente en el momento que me hicieron la entrevista me dijeron, mira, trabaja hasta el día. Y 2 semanas después de ese día que me dijeron para trabajar, yo tenía mi acto de grado. Entonces yo le dije a la de recursos humanos que me estaba entrevistando, le dije, mira, yo estoy demasiado interesada en el trabajo, pero mi acto de grado es dentro de 2 semanas. ¿Qué posibilidades hay de que yo pueda faltar esa semana? Porque de paso no es nada más el día del acto de grado, es una semana entera de eventos, la misa, el acto de grado, el ensayo, la firma del libro, entonces realmente es una semana completa de actos. Entonces imagínate tú que llegue a alguien y te pida trabajo y que de paso te diga dentro de 2 semanas necesito que me dejes una semana libre. Entonces, bueno, pero para mi suerte tuve la ventaja de que la señora me aceptó, me dijo que sí, que yo podía ir a mi acto. Trabajé esas 2 semanas y en esa segunda semana trabajando me llamaron de Farmatodo. En Farmatodo me hicieron la entrevista, me dijeron tienes que empezar tal día. Y yo le dije, mira, yo no puedo empezar tal día porque, precisamente en esa semana, porque yo esta semana tengo mi acto de grado, ¿qué posibilidades hay de empezar después? Lo más cumbre de la cuestión fue que yo tuve la ventaja de que esa persona, no sé, fue Dios, me dijo, mira, sí, está bien, puedes ir a tu acto y en el momento que vayas, que regreses de tu acto, vienes y empiezas a trabajar. Y yo, Dios mío, maravilloso. Y por otro lado, yo había metido currículum justamente en el consultorio donde actualmente estoy trabajando y me llamaron también. Y entonces dije también, mira, está bien, yo estoy interesada en el trabajo, pero tengo mi semana de graduación. Entonces, con la persona que me estaba entrevistando me dijo, bueno, yo voy a hablar con mi jefe, voy a ver si no hay problema en que tú empieces a trabajar después. Maravilloso. En el momento que yo recibo la llamada, mira, no hay ningún inconveniente, tú puedes empezar a trabajar luego que hagas tu semana de acto. Yo quedé demasiado sorprendida de que en esos 3 trabajos todos me habían dado la oportunidad de que ni siquiera estaba empezando a trabajar, o en algunos ni siquiera había empezado a trabajar, y ya yo tenía la ventaja de faltar una semana para poder ir a mi acto. O sea, eso me pareció demasiado maravilloso porque no todo el mundo tiene esa oportunidad, pues. En esa decisión entre Farmatodo y el consultorio tenía muchas complicaciones psicológicas porque para poder entrar en el consultorio necesitaba tener una inversión considerable en materiales y este tipo de cosas. ¿Qué sucede? Que no tenía el dinero para poder hacer esa inversión y necesitaba tener una entrada de dinero constante. ¿Qué sucede? Que yo me decido por empezar a trabajar en Farmatodo porque era un dinero constante que me iba a entrar y así poder reunir X cantidad de dinero para poder tener como opción el trabajar en el consultorio. ¿Qué sucede? Que cuando yo me decido a optar por el consultorio ya había pasado un mes desde que me habían ofrecido ese trabajo. Pero yo dije, no, yo no me sentía cómoda en aquel otro trabajo porque realmente no era lo mismo. Y entonces en el momento en el que yo llamo, mira, todavía está el trabajo disponible, ya tengo la posibilidad para poder hacer la inversión y empezar a trabajar. Y casualidad de la vida, la muchacha que me estaba ayudando a hacer todo ese proceso o que me estaba entrevistando y todo esto, que me estaba haciendo el contacto, me dijo, mira, sí, todavía tienes posibilidades y maravilloso. Yo dije, este trabajo es mío, no lo voy a perder y desde ese entonces estoy trabajando acá, me ha ido excelente y poco a poco vamos avanzando. Las oportunidades en este país realmente son bastante complicadas conseguirlas respecto a tener en cuenta de cuando no tienes conexiones, no tienes conocidos, no tienes personas que te ayuden a avanzar o que te digan, mira, tengo tal persona que te puede ayudar a ingresar en este sitio. Cuando no tienes ese tipo de conexiones, las cosas se hacen un poquito más difíciles. Sin embargo, tienes que hacer las cosas por tu propio medio, por tu propio mérito, buscar lo que quieres a toda costa, echarle pichón
Y lo que te va abriendo los caminos siempre es tu buena disposición, siempre es hacer el trabajo de manera correcta, tratar a las personas como quieres que te traten a ti, tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Si tú quieres recibir un buen trabajo, tienes que también dar lo mejor de ti y darle a esa otra persona que está poniendo su confianza en ti lo mejor de ti. Entonces es una cuestión bastante importante que tu camino lo vas creando tú mismo con las relaciones y con el trato y la perseverancia que tú le vas dando a las personas con las que tú tienes el contacto. Y allí poco a poco tú vas haciendo tus enlaces, poco a poco las personas te van recomendando. Si eres bueno en lo que haces, créeme que vas a tener más pacientes, vas a tener esta persona que te va a recomendar con la otra y así sucesivamente. Hay personas que se dejan guiar mucho porque eres muy joven o porque eres recién graduada o algo así. Y una vez tuve una anécdota de una paciente que ella no quería atenderse conmigo porque ella decía que yo me veía muy joven. Y yo le digo a la señora, mire señora, pero deje de hacerse el trabajo, algo pequeño, y si usted queda conforme, bueno, va haciendo el resto del trabajo conmigo. Entonces en el momento la señora aceptó, chévere, y poco a poco que le voy haciendo el trabajo, le voy preguntándose cómo se siente y toda la cuestión, la señora dice, chévere. Le termino el trabajo y le pregunto a la señora, ¿cómo se siente? ¿Qué le pareció cómo trabajé? No, excelente, todo chévere, de verdad disculpa por haberme comunicado de la forma que lo hice. Y yo le di una lección de vida, le dije, si no le damos la oportunidad a esos nuevos talentos o a esas nuevas personas que van ejerciendo lo que estudiaron, entonces ¿cómo pueden pretender de que uno vaya a tener cierta cantidad de experiencia si no te dan la oportunidad? Entonces, somos personas que tenemos conocimientos vigentes, que tenemos conocimientos que están actualizados y por no tener X cantidad de años no se le debe menospreciar el trabajo y el esfuerzo que se le coloca a cada trabajo que vamos a realizar. Una de las cosas que me encantaría decirle a los chamos que ahorita están estudiando es que le echen muchas ganas, que no se dejen decaer por cualquier situación que se presente, que luchen por sus sueños, que es difícil pero no imposible y que todo está basado en cómo realmente nosotros nos veamos a futuro y tener la convicción de estudiar o hacer lo que realmente nosotros tengamos la disposición y tengamos las ganas de hacerlo, porque al final del día es tu vida y tienes que hacer realmente lo que a ti te nazca, lo que a ti te haga feliz, no lo que los demás te hagan feliz, porque ya tu papá, tu mamá, tus hermanos, tu abuelo vivió su vida y realmente tú eres el único que tiene las riendas de tu vida. Haz lo que realmente te llene, lo que te haga feliz. Si quieres estudiar, estudia. Si quieres emprender, hazlo, pero nunca dejes de intentarlo. Y si empiezas algo, culmínalo, que te vas a sentir demasiado bien, te vas a sentir victorioso y eso te va a dejar muchas lecciones de vida. Por otro lado, me encantaría que siguieran mi cuenta de Instagram, tuodontóloga.msh. Apóyenme, allí poco a poco vamos a ir actualizando nuevos casos, nuevos tics, mitos que la gente va confundiéndose referente a enfermedades bucales, cosas que realmente las personas comunes no tienen conocimiento y es importante saberlo. Y si eres papá, mamá, hermano, apoya muchísimo a ese chamo que está empezando a construir su vida, porque no hay etapa más difícil que los 20 y pico. Cuando entramos en esta época nos sentimos súper perdidos y siempre necesitamos a alguien que nos guíe porque empezamos a ser adultos y realmente no sabemos lo que está bien, lo que está mal, si estamos tomando las decisiones correctas. Apoyen muchísimo a esos chicos que están empezando a crear su vida, que están empezando desde cero. Apóyenlo, aunque sea de palabras de aliento, pero no los dejen solos. Están pasando tantas cosas en el país y tú aún sigues esforzándote, sigues haciéndolo. Eres un orgullo, eres realmente un ejemplo para muchas personas, entonces como que te motiva a seguir adelante. Y al final del día, cuando te gradúas, es tuyo tu título, pero muchísimas personas tienen su granito de arena y realmente eso se lleva en el corazón. Y muchas gracias por ver un poquito sobre la trayectoria que he tenido en el transcurso de mi vida profesional. Bye. De esta manera finaliza el capítulo de hoy, Estudiar en tiempos de crisis. Agradecemos enormemente a Anaismer Chacín por compartirnos un poco de su historia de estudiante universitaria dentro de Venezuela. Además, les agradecemos a ustedes por estar atentos minuto a minuto sobre la emisión de Beneco el día de hoy. Aparte, te recordamos que si no te has suscrito, suscríbete y activa la campanita para que puedas tener información de los nuevos videos que subimos a futuro. Y si te gustaría ser parte del programa, pues solo tienes que dejarme un DM en el Instagram para hacerte una entrevista. No nos queda más que despedirnos hasta una nueva emisión de Beneco Más allá de las fronteras, un programa donde tú eres protagonista. Hasta luego.